más de tu presencia, yo quiero más de tu Espíritu. Más de ti, más de ti, más de ti. Ven, Espíritu de Dios. Derrama tu unción hoy aquí una vez más. Llénanos de gozo, llénanos de fuerza, llénanos de ti, Señor. Transfórmanos, renuévanos. Bendito Dios. Bendito Dios. Ten tu momento de oración allí. Habla con el Señor, adóralo. Con tus palabras. Con la oración que salga de tu corazón allí. De ti queremos más de tu Espíritu y tu poder y unción. Muévete en libertad en esta mañana. Te necesitamos, Dios. Nadie puede llenar nuestra vida como la llenas tú. Aleluya. Nadie ni nada. Como decía el salmista, fuera de ti no quiero nada. Fuera de ti no quiero nada, Dios. Fuera de ti no quiero nada. Aleluya. Tú eres nuestra fuente. Nuestra fuente de sabiduría, de gracia, de poder. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por poder reunirnos aquí una vez más y adorarte. A ti, nuestro único Dios y nuestro único Señor. A ti la gloria hoy. Una vez más, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino y hágase sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre aún esta nación en este día tan especial. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Glorifícate hoy, manifiéstate hoy con tu gracia y con tu poder en Cristo Jesús. Decimos amén y amén. Amén. Qué bueno verlos. Tomen asiento allí. En esta mañana tan complicada con el tiempo, se llovió todo desde cerca de las 6 de la mañana hasta ahora. Decíamos cómo llegamos, cómo llegarán muchos, y los felicito por haber venido en esta mañana. El Señor nos está ministrando y nos ministrará con su palabra y tendremos un lindo momento de altar también al final de la palabra. Antes de ir a la palabra, quiero recordar lo siguiente. El próximo fin de semana nos visita el pastor Julián y la pastora Carolina Col, de la iglesia de Paraná, Entre Ríos, pastores amigos y pastores también que hemos desde hace unos años acompañado y ayudado. Ellos van a estar aquí y el día viernes a las 20:30 horas y el domingo de 17 a 20 vamos a tener talleres de capacitación de liderazgo, talleres de capacitación de liderazgo. Así que estemos comunicando y compartiendo esto a todos nuestros líderes de grupos bíblicos, nuestros líderes de ministerio, asistentes, nuestros líderes de red, supervisores, para que podamos estar todos y nuestros líderes de adoración, etcétera, ¿no? Estaba leyendo una frase del pastor Rick Warren en esta semana que dice que el líder que deja de aprender deja de liderar, ¿no? El que deja de aprender deja de liderar.
Y la verdad es que es así. A veces nosotros, algo que tenemos que incorporar en nuestra vida es que no puedo dejar nunca de aprender. Siempre debo crecer en conocimiento y siempre debo crecer en capacitación para que mi servicio a Dios cada vez sea de mayor excelencia. Así que a no faltar, el viernes a las 20:30 vamos a tener un taller, y el sábado de 17 a 20 vamos a tener 2 talleres con un recreíto ahí en el medio de los 2 talleres. Y el pastor Julián y Carolina estarán ministrando también la palabra de Dios el próximo domingo con nosotros. Amén. Bien, vamos a pedirle a Dios que nos hable a través de la reflexión de su palabra en esta mañana. Allí donde estás, cerra tus ojos. Señor, vamos a abrir tu palabra y queremos que tú nos hables a través de ella. El apóstol Pablo escribió que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Señor, abrimos tu palabra, la leeremos, reflexionaremos en ella, pero queremos oírte a ti a través de tu palabra. Que tú hables a nuestro corazón y nos impartas de tu fe, de tu gracia, y lo que quieres hablarnos a cada uno de nosotros. Que puedas encontrar en nosotros mentes abiertas, oídos atentos, corazones receptivos a lo que tú quieras hablar y hacer, y que podamos responder a tu palabra de la manera que tú estás esperando que cada uno de nosotros respondamos en esta mañana, en este día. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace unas semanas atrás compartí un devocional el día martes con el liderazgo en una reunión de visión, evaluación y agenda. Y luego de compartirla, sentimos de parte del Señor, tuvimos un lindo momento de oración después. Sentimos de parte del Señor que lo que restaba cuando terminamos, el mes pasado terminamos la serie de mensajes de la familia, y nos enfocáramos, y ya nos estamos enfocando en estas 6 semanas previas a Navidad ya, ¿no? Sentíamos de parte del Señor, como tuvimos un mes y una semana de familia, tener 5 o 6 semanas donde el Señor pueda ministrarnos acerca de nuestra vida de oración, nuestra vida de búsqueda de Dios, nuestra vida de altar, nuestra vida devocional, y que pueda derramar sobre nosotros en este tiempo de su Espíritu, y que podamos experimentar un renuevo y un avivamiento en nuestra vida. Luego de que compartí ese devocional, yo dije, qué linda esta palabra para poder compartirla un domingo, y eso es lo que quiero hacer, aunque le sumé algunas cosas a las que compartí ese martes por la noche. Yo quiero hablar del pecado que nos arruina. Mire el título, el pecado que nos arruina. ¿Cuál será el pecado que nos arruina? Es un pecado que nos destruye, que nos vacía, que nos anula. Es un pecado que no solo anula nuestra vida, nuestro ministerio, sino también daña profundamente a la iglesia. Y lo podemos leer y lo podemos ver allí en la carta, en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Le invito a que pueda abrir su Biblia. Apocalipsis, capítulo 3, desde el versículo 14 hasta el versículo 19. Dice así la palabra de Dios, la leo en la Nueva Versión Internacional. Dice, el Señor le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me falta nada, no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que
el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. En los primeros capítulos del libro de Apocalipsis, Jesús mismo se le revela al apóstol Juan, que estaba exiliado en la isla de Patmos, y Jesús mismo le dice que escriba cartas para las 7 iglesias de Asia que estaban ubicadas en Asia Menor, ¿no? Que les escriba 7 cartas a esas 7 iglesias ubicadas en Asia Menor. Una de esas cartas es la carta que leímos, que es la carta a la iglesia de la Odisea. Ahora, ¿usted sabe cuál es la diferencia entre esta carta y las otras 6? Porque hay una diferencia entre esta carta y las otras 6. Son 7, note esto, y es interesante ese detalle. Son 7 iglesias a las cuales Jesús quiere hablarles a través de estas cartas. A 4, mire esto, a 4 de las 7, Jesús por un lado afirma y elogia las cosas positivas que cada una de estas 4 iglesias tenía, y luego reprende o exhorta acerca de cosas que estas 4 iglesias tenían que corregir, ¿no? 4 cosas en las que debían trabajar, en las cuales debían hacer cambios y de las cuales debían arrepentirse, ¿no? Entonces, repito, de las 7 iglesias hay 4 que Jesús afirma cosas positivas y tiene cosas negativas que llamarles la atención. A dos de ellas no tiene nada negativo que decirles, solo 2. Solo cosas positivas, ¿no? Note esto, solo cosas positivas, nada negativa, que es la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Solo cosas positivas, nada negativo que decirle. Y hay de esas 7 solo una que no tiene nada positivo para decirles, que lo único que ve son cosas negativas, y es la iglesia del texto que leímos. Note, 7 iglesias, 4 de esas 7 cosas positivas que Jesús afirma y cosas que las iglesias debían corregir. Solo 2 que no tuvo nada negativo que decir. Uy, qué lindo sería haber sido miembro de esa iglesia, ¿no? De la iglesia de Filadelfia y de la iglesia de Esmirna. Nada negativo. Pero hay una que nada positivo. Y lo que me pregunto es, ¿qué fue lo que dañó a esta iglesia al punto de que Jesús lo único que tenía para decirle a ellas eran palabras de reprensión, palabras de llamados de atención, palabras de corrección? ¿Qué fue lo que dañó a la iglesia a ese punto? Y sabes, lo que dañó de muerte a esta iglesia fue la indiferencia, ¿no? El pecado de la indiferencia. Diga conmigo, el pecado de la indiferencia. Es un pecado que nos arruina, que arruinó a esta iglesia y que nos arruina también a nosotros. Notemos las palabras de Jesús. Jesús le dijo: conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente. Y Jesús le dice: ojalá fueras lo uno
o lo otro. La indiferencia, la tibieza, la apatía, la mediocridad, estar en el medio ahí. Ni ser lo uno ni ser lo otro, mediocridad, la pasividad. No eres frío ni caliente. Nos habla de que eran personas que no se jugaban, que no se comprometían de una manera firme. No estoy aquí, pero tampoco estoy allá, ¿no? Es tener la actitud de quedar bien con todos, pero en realidad, como quiero quedar bien con todos, no termino quedando bien con nadie. Es esa actitud de mediocridad. No soy un 0, pero tampoco busco ser un 10 y con 5 y estoy ahí, ¿no? Y empiezo a mirar para los costados, digo, al lado de este hermano estoy bien, al lado de este otro estoy bien, ¿no? Medianamente bien. Y me conformo y me quedo y adopto una actitud cómoda ante el cristianismo, ante el Señor, ante Dios y su palabra, y comienzo a volverme un cristiano tibio. Y Jesús agrega, miren lo que Jesús agrega, Jesús le dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Cuando miro esas palabras de Jesús a la iglesia de la Odisea, me pongo a reflexionar en esto. Una cosa es cómo me veo yo a mí mismo, o cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos, o cómo nos vemos como iglesia. Y la otra es cómo nos ve el Señor realmente. Porque ellos se veían bien, ellos se veían bendecidos, prosperados, como dice el pastor Satirio, bendecidos, prosperados y en victoria. ¿Cómo están? Estamos excelentes, estamos bien. Y el Señor dice, pero qué mal que están. No es como ustedes se ven. Ellos se veían bien, pero estaban mal. Jesús los ve pobres, miserables, infelices, ciegos y desnudos. Habían perdido la visión, la capacidad de ver, y habían perdido la cobertura de Dios sobre sus vidas y seguían adelante sin visión y sin cobertura. Y seguían adelante sin darse cuenta de su realidad. ¿Qué los llevó a estar en esa condición espiritual? Lo que los llevó a estar en esa condición espiritual fue el descuido de su relación con Dios, y esto a su vez los llevó a la tibieza, y esto a su vez enfermó a la iglesia de indiferencia. Se habían vuelto cristianos solo de nombres. Perdieron su fervor, perdieron su compromiso, perdieron su entrega, perdieron su dedicación. Se ha dicho que un autor puede escribir una buena biografía si ama o si odia al personaje, pero no si le es indiferente. Repito, un autor puede escribir una biografía si ama u odia a su personaje, pero nunca podrá escribir una buena biografía si le es indiferente. Y ese era el problema de la iglesia de la Odisea. No odian, pero tampoco aman. Yo creo que ellos, en cierto sentido, se habían olvidado de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo allí en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podrá, el que quiere agradar a dos señores no podrá nunca. Se quedará ahí en el medio y en realidad no agradará ni a uno ni a otro.
Ninguno puede, no se puede. Más adelante, el apóstol Santiago escribió allí en Santiago 4:4 palabras fuertes. Le dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, dice Santiago: si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¡Ja! Qué fuerte, ¿no? No puedo amar a Dios y amar al mundo, o amar el sistema o la cultura del mundo. Cuando estoy ahí en el medio, me enfermo. La única actitud que no se puede adoptar frente al cristianismo es la neutralidad. O lo es todo o no lo es nada. Cristo y su palabra no puede ser medianamente importante para nuestra vida. O es Cristo y su palabra, o es totalmente importante para nosotros, o no lo será nada. Alguien dijo que la mejor herramienta del diablo, mire esto, la mejor herramienta del diablo no es un pecador activo, sino un cristiano pasivo. La mejor herramienta del diablo no es un pecador perdido y activo, sino la mejor herramienta del diablo es un cristiano, pero pasivo. Estuve leyendo en estos días algunos pensamientos que nos dejó Martin Luther King. ¿Quién era? Nació el 15 de enero de 1929 en Estados Unidos, en Atlanta, Georgia. No sé si muchos sabían, pero fue un pastor bautista y fue un activista en pro de la lucha por la segregación y la discriminación racial y los derechos, luchador por los derechos de los afroamericanos en los Estados Unidos, que eran terriblemente discriminados en aquel tiempo. Y él dijo frases tremendas. Una de las que nos dejó es la que está en la placa, en la próxima placa. Él dijo: no me duelen los actos de la gente mala, me duele la indiferencia de la gente buena. Eso es lo que me duele. Eso es lo que me genera impotencia. La apatía, la tibieza, la indiferencia, el no jugarse. Y si bien aquí puse una sola frase de él, pero les menciono otras frases de Martin Luther King. Dijo: no me preocupa, está en línea con esta frase, dice: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que me preocupa es el silencio de los buenos. Es el silencio de los que deberían hablar y pronunciarse y expresarse y no lo hacen. Luego dijo otras frases fuertes. Dijo: el lugar más caliente del infierno. ¿Cuántos quieren ir ahí? No. Dice: el lugar más caliente del infierno está reservado para aquellos que permanecen neutrales en medio de un gran conflicto moral. Te repito, el lugar más caliente del infierno está reservado para aquellos que permanecen neutrales en tiempos de gran conflicto moral. Y luego dijo: el que acepta pasivamente el mal. Mire esto, comparto esta expresión también. El que acepta pasivamente el mal está tan involucrado en él como el que ayuda a perpetrarlo. El que acepta el mal sin protestar contra él, coopera realmente con él. Yo no estoy de acuerdo, pero estoy cooperando si no hago nada.
si no digo nada? Yo creo que muchas veces ese es uno de los grandes pecados de la iglesia. No hacer nada, no decir nada. Y yo creo que Dios quiere una iglesia viva. Dios quiere una iglesia activa en la tarea de predicar y de la tarea de compartir el evangelio. A la hora de expresar su fe, de sus valores, sus convicciones. Una iglesia activa en el templo, por las casas, en todo lugar. Una iglesia que no se avergüence de su fe. Una iglesia que vaya, que camine, que ore, que sane, que consuele, que traiga libertad a los cautivos, que enseñe, que haga discípulos, que crezca, que se multiplique. Y ninguna de estas tareas la hacen los tibios. Ninguna de estas tareas las hacen aquellos que son indiferentes. Y Jesús dice, agrega a la iglesia de la Odisea: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso. Vuelve a ser fervoroso y arrepiéntete. Mire, cuando llegué a esta parte del texto me conmoví porque, ¿sabe? El Señor amaba a la iglesia de la Odisea, a pesar de que no tenía nada positivo que señalarles, a pesar que era una iglesia que se estaba muriendo por el pecado de indiferencia. Jesús los amaba, como también nos ama a cada uno de nosotros. Y amaba tanto a la iglesia de la Odisea que quiso escribirle esta carta. Amaba tanto a la iglesia de la Odisea que no podía dejarla en esa condición en la cual ellos estaban. Y nos ama tanto a nosotros que no está dispuesto a dejarnos en la condición muchas veces en que estamos, sino Él viene porque Él quiere hacer algo. Para que si caemos allí en la tibieza, en la apatía, en la indiferencia, en la mediocridad, Él va a hacer algo para sacarnos de allí. Y Jesús dijo que Dios va a tratar con su iglesia. Yo reprendo y disciplino a aquellos que amo. El texto bíblico dice que Dios va a reprender y va a disciplinar a los que son tibios, a los que son indiferentes. Los voy a disciplinar, dice. Ahora escuche esto. El propósito de la disciplina no es castigar. Cuando Dios dice voy a disciplinarlos, no es porque el Señor iba a castigarlos. El propósito de la disciplina es volverlos a atraer hacia Él, volverlos a encaminar, volverlos a ponerlos en la condición que Dios quería que ellos estén, volverlos a traer a su propósito. Ahora, uno puede evitar la reprensión y la disciplina de Dios. ¿Usted sabe que uno puede evitar la disciplina? ¿Y uno puede evitar la reprensión? ¿Cómo la evita? Si se arrepiente y corrige su actitud y su conducta. Si uno se arrepiente y corrige, evita la disciplina y evita la reprensión. Primero, como un padre al hijo, primero viene un llamado de atención. Mira, hijo, si no, y si el hijo con un llamado de atención se arrepiente, vuelve y corrige, evita disciplina y evita corrección. Una palabra fue suficiente, no necesitó disciplina. De la misma manera que un leño
que de repente se está apagando, si usted lo vuelve a poner en medio del fuego, vuelve a encenderse. Lo mismo hace el Espíritu Santo con el cristiano que reconoce que se está apagando y necesita volver a encenderse. Lo mismo hace el Espíritu Santo con el cristiano que renuncia a la indiferencia, a la apatía, a la tibieza, a la mediocridad, al conformismo. Ahora, notemos un detalle final del texto. Dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Los de la Odisea llegaron a un punto en su relación con Dios que seguían viviendo y seguían desarrollando las actividades de la iglesia sin darse cuenta que la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Tremendo. Ellos seguían teniendo las reuniones, cantando, adorando, predicando, enseñando. Seguían con todas las actividades, seguían con la vida normal de la iglesia y no se habían dado cuenta que Dios ya no estaba con ellos. Habían dejado a Jesús fuera. Y Él tiene que decir, yo no estoy dentro, yo estoy fuera y estoy golpeando. Me dejaron afuera y no se dieron cuenta. Estoy a la puerta, llamo, si abren. Muchas veces es un texto que usamos para los que no conocen al Señor y necesitan convertirse. Y necesitan abrirle la puerta de su corazón al Señor y recibirlo como Salvador de sus vidas. Y creo que es válido, pero esta palabra no está dirigida a personas inconversas, está dirigida a una iglesia que se había enfermado y que se estaba muriendo. Y se había enfermado porque se habían vuelto cristianos tibios, indiferentes. Y siguieron adelante, al punto de que no se dieron cuenta de que el Señor ya no estaba con ellos. Ya no está en mi casa. Ya no está conmigo, está fuera de mi vida, está fuera de mi familia, está fuera de... ¡Qué feo! Y no darme cuenta, porque ellos no se daban cuenta. El pecado que nos arruina, ¿no? Voy entrando en la conclusión. Y uno este texto, esta carta de la Odisea, simplemente a otra enseñanza de Jesús. Cuando Jesús enseñó la parábola del buen samaritano, ¿se acuerdan? También estaba hablando de esto. Este hombre que estaba viajando de Jerusalén a Samaria, que en el camino fue atacado por ladrones, que fue saqueado, fue maltratado, fue malherido, dejado al costado de camino como muerto. Y allí Jesús habló de que estaba pasando un sacerdote y que lo vio, pero viendo el sacerdote siguió de largo. Pasó un levita que era otro servidor del templo que lo miró, lo vio y también siguió de largo. Tanto el sacerdote como el levita estaban metidos en su mundo y estaban tan encerrados en su religiosidad que pasaron de largo, que fueron indiferentes al dolor de aquel que estaba al costado del camino y que los necesitaba. Y Dios, queriéndolos usar a ellos, no pudo usarlos. Eran ministros de altar, eran servidores de Dios, pero Dios no los pudo usar a ellos porque fueron indiferentes. La indiferencia, la tibieza, la mediocridad, ¿sabes? Cuando miro
y uno la carta de la Odisea con esta enseñanza de Jesús del buen samaritano, me doy cuenta de que la indiferencia nos desconecta. Nos desconecta. Nos desconecta de Dios en primer lugar. Nos desconecta de Él. Al punto de que Él ya está fuera de nuestras vidas. Y nosotros no nos damos cuenta. Está fuera. Está fuera de nuestras casas, de nuestra realidad, de nuestro entrar, de nuestro salir, de nuestro hacer. Está fuera de nuestras reuniones. Está fuera y no me doy cuenta, me desconecté. En segundo lugar, me desconecta de mí mismo. ¿Por qué? Porque pierdo la capacidad de autoexamen. Pierdo la capacidad y pierdo la objetividad acerca de mí mismo. Como ellos se veían ricos. ¿Cómo están? Bendecidos, prosperados. Estamos bárbaros, estamos bien. Vamos bien. Y el Señor dice, ¿no te das cuenta que perdiste la visión? ¿No te diste cuenta que estás sin cobertura? ¿No te diste cuenta que estás pobre? O sea, me desconecta de Dios. Me desconecta de mí mismo porque pierdo la objetividad a la hora de mirarme y decir, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy realmente delante de Dios? Y en tercer lugar, me desconecta de la gente. Me desconecta de la gente a la cual Dios quiere que ayude, que sirva, que extienda una mano, que haga algo. Porque no se trata de nosotros, no se trata de mí solamente. Sí, se trata de la obra que Dios quiere hacer en mí. Pero se trata también de lo que Dios quiere hacer a través de mí en la vida de otros. Por eso Dios le llama a Abraham y dice, yo voy a hacer algo contigo, te voy a bendecir. Y le da todas las promesas. Y dice, te voy a bendecir y serás bendición. Sí, se trata de mí. Pero se trata también de que mi vida se vuelva bendición para otro. Y que Él pueda usarme. Pero no me va a poder usar si hay indiferencia. Si pasamos de largo ante el llamado de Dios, ante las posibilidades que Dios genera alrededor nuestro para que marquemos una diferencia y para que seamos canales donde su amor, su poder y su bendición fluya a la vida de otros. Dios nunca puede usar personas indiferentes. Hay un llamado de Dios. Y yo lo uno a este último versículo, 2 de Timoteo 1:6. ¿Cuál es el llamado de Dios? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Palabra de Dios para nosotros en esta mañana. Te aconsejo, y la tomo para mí. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Que lo avives una vez más. Y note que Pablo le escribe a Timoteo. Timoteo era un pastor joven de la iglesia de Éfeso. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Y note que es algo que no lo va a hacer otro, o no lo puede hacer otro. El que lo tiene que hacer es el mismo Timoteo. Porque otro no puede avivar el fuego que solo vos podés avivar. No es que va a venir alguien. Ay, si viniera tal y orara por mí. Sin duda que cuántos hemos sido bendecidos por la oración de alguien a favor nuestro. Sin duda. Pero Pablo le dice, el que lo tienes que hacer eres vos mismo. El que tienes que avivar el fuego eres vos mismo, Timoteo. Aviva el fuego. Yo creo que finalmente lo que apaga el fuego en una iglesia o en una vida es el descuido de la oración. Es el descuido de la oración.
Y cuando descuidamos la oración, el descuido de la oración no es otra cosa que descuidar nuestra relación con Dios, descuidar nuestra vida devocional, descuidar nuestra comunión con Dios. Cuando descuidamos nuestra vida de oración y nuestra vida devocional y de comunión con Dios personal, nos enfriamos, nos desconectamos. Porque mi relación con Dios se alimenta, se nutre, se enriquece, se fortalece en esos tiempos de oración, en esos tiempos de comunión con Él. Cuando de repente me aparto, ¿para qué? En mi caso, preparo unos mates, abro la Biblia y mientras tomo mate hablo con el Señor. Leo, dejo que Él me hable. Busco más de su presencia, busco más, como dice esa canción, yo quiero más y más de Cristo. Busco más de su presencia, busco más de su poder. Y mi relación con Él se nutre allí. Yo creo que si queremos avivar el fuego y salir de la indiferencia, debemos o necesitamos volvernos a la oración. No la oración que otros hagan por ti, sino vos mismo delante del Señor. Volver a apartar tiempos de búsqueda de Dios y tiempos de oración por tu vida, por tu casa, por tu familia, por la iglesia, por lo que Dios quiere hacer en ti, en la vida de tus hijos. Yo creo que cuando lo hacemos, empezamos a avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Mire, el pastor Misraín Esquilín de Puerto Rico, tuve la bendición de poder conocerlo. Es un hombre tremendo, escritor de muchísimos libros, es una eminencia. Tuve hasta la bendición de poder charlar con él. Recuerdo una vez que él fue uno de los oradores allí en Cúcuta, en el Congreso Generación de Conquista y Gobierno que organiza el pastor Satirio. Y él escribió lo siguiente. Mire lo que escribió ese pastor, algo que comparto. Dice: una iglesia en la que Dios va a hacer grandes cosas, que va a crecer y a ser responsables con las tareas que le han sido encomendadas, tiene que ser una iglesia de oración. Ella tiene que orar y tiene que solicitar que se ore por ella. Pregunto, ¿tenés que orar? Y mire eso, solicitar que se ore por ti. ¿Cuánto haces que no le pides a alguien: necesito que ores por mí, que me cubras en oración? Pero note, a veces es una cosa sin dejar la otra. Muchos pasan: pastor, ore. Te pregunto, ¿vos orás? ¿Estás orando por eso? Entonces, la oración del pastor, la oración de un líder, la oración de un hermano que camina al lado tuyo, es el complemento a tu oración. Pero si vos no estás orando, si vos no estás buscando a Dios por eso yo necesito las dos cosas. Por un lado, estoy orando por esto, estoy clamando, estoy esperando eso de Dios. Ahora le digo: Jami, estoy orando por esto, ¿me acompañás en oración? ¿Podés orar por mí? Porque yo ya estoy orando por eso. Acompáñame en la oración. Entonces se une mi oración a la oración de Él. Hay veces que digo: no, yo no voy a orar. ¿Qué ore Él? Ora por mí. Y después digo: ¿por qué nada? No pasa nada. ¿Por qué no veo respuesta? Porque yo necesito orar. Pero también a veces caemos en el error: oro yo, pero no le abro el corazón a nadie para que ore por mí. Yo solo puedo. A veces nos pasa, yo caigo en eso. A veces puedo. No le abro el corazón a nadie. Yo puedo, yo oro solo.
Y hay veces que no recibo respuesta a la oración. ¿Sabes por qué? Porque Dios está esperando que yo le abra el corazón a alguien y le diga: estoy orando, pero necesito que vos ores por mí también. Necesito que vos me acompañes en oración también. Por esto. Y luego el pastor Misraín Esquilín continúa diciendo lo siguiente. Dice: es cierto que grandes cosas suceden cuando las iglesias oran. También es cierto que cosas extraordinarias suceden cuando las iglesias oran sin cesar. Sin embargo, dice él, es la misma gloria de Dios la que desciende cuando la iglesia vive apasionada con la oración. Yo creo que cuando leía estas frases le decía: Señor, eso nos está pasando a nosotros. Hemos descuidado como iglesia la oración. La misma gloria es la que desciende cuando la iglesia vive no solo en oración, vive apasionada con la oración. Y mire la última frase de Misraín Esquilín. Dice: cuando la iglesia está apasionada con la oración, no hay espacio para cosa alguna que no sea la presencia de Dios y sus milagros. Cuando la iglesia está apasionada con la oración, cuando tú te apasionas con la oración, con buscar a Dios allí en intimidad, abrís el espacio para que ocurran milagros y para que veas a Dios en tu vida. Termino con esta historia. Muchos años o mucho antes de que el concepto mega iglesia sea acuñado. ¿Qué es el concepto de mega iglesia? Hace varios años que se habla de las mega iglesias. Las mega iglesias son iglesias de miles. Iglesias de miles, ¿no? Pero antes de que se acuñe el concepto de mega iglesia, hubo un hombre de Dios, Charles Spurgeon, que ya era pionero de eso en una iglesia que reunía todas las características de una iglesia así. Una iglesia que estaba en el corazón de Londres. En el siglo XIX, cuando Spurgeon cumplió los 20 años de edad, una iglesia allí de Londres lo llamó para que sea su pastor. 20 años tenía. Y cuando él llegó a esa iglesia y comenzó a pastorear esa iglesia, Dios comenzó a moverse poderosamente allí. Y comenzó a moverse de una forma tan particular que la gente comenzó a llegar a esa iglesia a centenares. De un momento a otro, el lugar donde se congregaban se volvió un lugar en el cual no podían congregarse más. Este lugar ya no nos sirve para nada, dijeron. Por la cantidad de gente, de centenas y centenas de personas que comienzan a venir y a buscar de Dios. Entonces ellos tuvieron la necesidad de proceder a construir un edificio más grande, un edificio mayor, al que lo llamaron allí en Londres el Tabernáculo Metropolitano. Aún está hoy ese edificio. Y ese edificio era como una especie de teatro Colón. Allí usted está viendo la imagen con varias galerías. Era un edificio que sentaba a 6.000 personas, con capacidad para 6.000 personas. Y esta iglesia lo llenaba a ese auditorio 2 veces por domingo. 6.000 personas por la mañana y otras 6.000 personas por la tarde, en aquel tiempo. Y por el espacio de 30 años, Spurgeon y la iglesia allí vio lleno ese edificio. Todos los domingos 6.000 personas a la mañana, 6.000 personas a la tarde, y pudieron ser testigos de centenares de conversiones y bautismos cada año. Centenares. Charles Spurgeon, al que muchos han considerado el príncipe de los predicadores, dice que era un predicador extraordinario.
era el primero en admitir que el secreto para que una iglesia o para que su iglesia pudiera ser fuerte y bendecida no estaba en el programa que la iglesia desarrollaba, ni él decía, el secreto de la iglesia ni siquiera soy yo y la forma, las palabras que uso al predicar. Él consideraba que había solo una fuente para conseguir fortaleza. Había una fuente de poder, esa es la palabra que usaba él, hay una fuente de poder. Y se cuenta que un día llegaron al tabernáculo metropolitano unos 5 jóvenes que eran estudiantes de un seminario de teología y estaban en la etapa preparatoria para llegar a ser pastores. Y ellos querían conocer a Spurgeon, querían escucharlo predicar. Y querían preguntarle cuál era el secreto por lo cual su iglesia había crecido tanto. Y dice que llegaron y estaban haciendo cola para poder entrar, todavía el templo no se había abierto y dice que Spurgeon llega donde estaban ellos porque los conocía y sabía que habían venido para conocer la iglesia y conocerlo a él y dice, síganme, vengan, y los hace entrar. Dice, ustedes quieren conocer la iglesia, vengan. Y dice que todavía el templo no se había abierto para el servicio de la mañana y él los lleva por un pasillo, les hace bajar una escalera y los lleva al sótano de esa iglesia. Y dice que cuando abre la puerta del sótano, dice que estos estudiantes se sintieron conmovidos porque cuando abre la puerta del sótano se encuentran que en ese sótano había 700 hermanos de rodillas orando. 700 hermanos de rodillas orando por ese día, para que la presencia de Dios se manifieste, para que cada persona que esté por entrar a ese lugar sea tocada por el poder y por la gracia de Dios. Y cuando estos jóvenes vieron eso, Spurgeon dijo, ¿ustedes querían conocer cuál es la fuente de poder? Esa es nuestra fuente de poder. Esa es nuestra fuente de poder. Yo creo que lo que le pasó a la iglesia de la Odisea es algo que nos pasa a nosotros, nos puede pasar y nos pasa muchas veces. Empezamos a descuidar, nos va bien, nos ha ido bien y nos va bien. Y empezamos a conformarnos. Soy rico, me he enriquecido, soy bendecido, no me hace falta nada. Y seguimos adelante y comenzamos a descuidar la fuente de poder. Ya no oramos como antes, ya no clamamos como antes, ya no buscamos a Dios como antes. Y seguimos adelante. ¿Hasta qué? Yo creo que Dios nos está llamando. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana. Dios nos está llamando a volver a la fuente de poder. Mientras el pastor Jami nos guía en una adoración, yo quiero decirles, somos pocos hoy por el tiempo, pero el altar está abierto. Si alguno de ustedes quiere salir de su lugar mientras adoramos y pasar al altar y quizá ponerse de rodillas o estar de pie, pero presentarse delante del Señor diciendo, Señor, aviva mi vida, yo quiero avivar mi vida. Yo quiero un avivamiento para mí. Yo quiero volver a orar, volver a encenderme, volver a enamorarme, volver a apasionarme por ti, por tus cosas. No quiero ser un cristiano tibio, mediocre, indiferente, apático. Señor, quiero que limpies mi vida. Yo quiero consagrar una vez más mi vida a ti. Si quieres hacerlo mientras adoramos, puedes hacerlo y luego vamos a terminar con un altar de oración. Amén. Aleluya. Yo quiero más y más
de Cristo. Yo quiero más de su